Triángulos isósceles. Según la definición que manejamos de triángulos isósceles, un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados congruentes o que dos de sus lados tienen exactamente la misma medida. Acá podemos observar, tenemos tres triángulos. Los tres tienen diferente forma, pero cumplen el requisito de que dos de sus lados tienen exactamente la misma medida. En este caso, estos dos lados, estos dos segmentos de este triángulo tienen la misma medida. En este caso, estos dos lados de este triángulo tienen exactamente la misma medida. Y acá, que es la figura que más nos viene a la mente cuando hablamos de triángulos isósceles, se da lo mismo, que este segmento con este segmento miden exactamente lo mismo. Entonces, todos cumplen la condición de lo que me dice esta definición, que son isósceles si tienen dos de sus lados congruentes. Okay. Vamos a trabajar con los teoremas. Son tres teoremas sobre los triángulos isósceles que nos van a estar confirmando primero que un triángulo isósceles tiene dos lados que son congruentes, y al tener dos lados que son congruentes tiene dos ángulos que son congruentes. Lo vamos a ir viendo a continuación. Para el caso, el primer teorema nos dice: si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos son congruentes. Haciendo uso de un triángulo isósceles, lo que nos dice el primer teorema es que si este lado es congruente con este lado, o sea, si el segmento AC es congruente con el segmento BC, esto es un triángulo isósceles. Y si eso pasa, entonces el ángulo ABC, o sea, este, y el ángulo ACB son congruentes. Eso es lo que me dice el primer teorema. Veamos la demostración. Toda demostración inicia dándonos alguna información de ya sea teorema ya comprobado, definiciones ya comprobadas, o datos que nosotros manejamos que tenemos cómo sustentarlo. El caso es que hay información, y la información que a nosotros nos dan, esa la manejamos como hipótesis. Para este caso nos dan dos datos. Primero nos dice: sea D el punto medio del lado BC. Acá tenemos el lado o el segmento BC y nos dicen que D es el punto medio. Al decirnos que D es el punto medio, por la definición de punto medio tenemos que el segmento BD mide exactamente lo mismo que el segmento DC. Al estar D en el punto medio, está a la mitad del segmento. Ese dato es muy importante. También tenemos por hipótesis que el segmento AB, o sea, el segmento AB es congruente con el segmento AC. ¿Y por qué podemos decir que esto es por hipótesis? Bueno, porque estamos planteando que esto es un triángulo isósceles. Entonces, si esto es un triángulo isósceles, esa va a ser nuestra hipótesis con la que vamos a iniciar nuestra demostración. Bueno, el paso número 2 en la demostración es que el segmento BD con el segmento DC o CD son congruentes. ¿Sí? Son congruentes. ¿Y por qué son congruentes? Por la definición de punto medio, que me dice que si este está a la mitad, lo que está a la izquierda mide exactamente lo mismo con lo que está a la derecha. Entonces vemos que este segmento son congruentes, ambos son congruentes. Y tenemos como tercer paso que el segmento DA es congruente con el segmento DA. ¿Y cuál es el segmento DA? Bueno, es este mismo. Es un mismo segmento que nos sirve para dividir lo que antes era un solo triángulo, como lo pueden ver acá. Con este segmento AD ya lo dividimos en dos triángulos. Entonces me dice que este segmento AD es congruente. ¿Y por qué este segmento AD es congruente con el segmento AD? Porque estamos hablando exactamente del mismo segmento. Esta es la justificación. Y bueno, ya tenemos que este es congruente dado por hipótesis. ¿Sí? AD es congruente, AB es congruente con AC dado por hipótesis. BD es congruente con DC por definición de punto medio, y AD es congruente con AD porque estamos hablando del mismo segmento. Basado en eso, tenemos que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD. Acá tenemos dos triángulos, ¿ven? Triángulo 1, triángulo 2. Entonces estos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, lado, lado.
teniendo que estos dos triángulos son congruentes, tenemos lo que nos viene a demostrar que el ángulo B es congruente con el ángulo C por ser ángulos correspondientes en un triángulo congruente. Eso es que si cortamos esto, si cortamos este triángulo por esta línea y sobreponemos este encima de este, o al revés, este triángulo encima de este, nos vamos a dar cuenta de que el ángulo B y el ángulo C son ángulos correspondientes. Y como ambos triángulos son congruentes, entonces aparte de ser correspondientes, también son ángulos congruentes. Esa sería la demostración del teorema número 1. Tenemos la demostración del teorema número 2 de triángulos isósceles. Y el teorema número 2 nos dice que en un triángulo la bisectriz de un ángulo comprendido entre dos lados congruentes es la mediatriz del lado opuesto. Okay. Y esta es la información que nos brindan para que nos sirva de sustento para poder iniciar la demostración. Y nos dice en el dibujo de la derecha, o sea, en este dibujito, el segmento AB es congruente, ¿ven? Es congruente con el segmento AC. Esa es la información que nos dan. Y también que el punto P, este punto, está en la bisectriz del ángulo BAC. Demuestre que el segmento, la distancia que hay de B a P es congruente con la distancia que hay de P a C. Y para realizar eso vamos a recordarnos del concepto de la bisectriz. La bisectriz de un ángulo lo que nos dice es que es una recta que tiene origen en el vértice del ángulo y que lo divide en dos ángulos de igual medida. Ese es el concepto de bisectriz. Es una recta que divide a un ángulo en dos ángulos de igual medida. Para ejemplificar, ya trabajamos en el triángulo que nos daban. Se trazó el segmento de B a P y el segmento de P a C. Pusimos un nombre a este punto, a donde termina o que dirige el segmento, sería el segmento de A a D, ya este punto ahí lo llamaríamos D, y también le pusimos nombres a algunos ángulos, y ya van a ver por qué. La demostración quedaría de esta manera. El paso número 1 de la demostración sería que el segmento AB es congruente con el segmento AC. ¿Y esto por qué? Por hipótesis. Miren, acá nos dan esta información y eso sería nuestra hipótesis para empezar nuestra demostración. ¿Sí? Entonces ya tenemos que el segmento AB es congruente con el segmento AC. Esto por hipótesis. Tenemos que el segmento AD es la bisectriz. O sea, el segmento AD es la bisectriz. Este segmento es la bisectriz de este triángulo. Al ser la bisectriz me dice que divide este ángulo, el ángulo BAC lo divide en dos ángulos iguales. O sea, el ángulo E, que lo nombramos como ángulo E, y el ángulo F son dos ángulos que miden exactamente lo mismo. Entonces, ya en el paso número 3 tenemos que la medida del ángulo E es congruente con la medida del ángulo F. La medida del ángulo E es congruente con la medida del ángulo F. ¿Y cómo lo sustentamos esto? Por el paso número 2. Por el paso número 2, que nos dice que este segmento de AD es la bisectriz de este ángulo. Como paso número 4 tenemos que el segmento de A a P, al punto P, acá lo podemos ver más claro porque en este ya trabajamos, en este segmento de A a P, este segmento de A a P es congruente con el segmento de A a P. ¿Por qué? Como en el ejemplo anterior estamos hablando del mismo segmento, por eso es congruente. Y bueno, lo que nos pedían demostrar, el segmento BP es congruente con el segmento PC por el teorema lado, ángulo, lado. Miren, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, con este teorema es suficiente para demostrar que el triángulo ABP es congruente con el triángulo ACP. Y si eso pasa, que si estos dos triángulos que formamos acá son congruentes, entonces el segmento BP con el segmento PC deben ser congruentes por ser segmentos de ángulos
correspondientes. Okay. Y el tercer teorema nos dice que si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos son congruentes. Este es el contrario que el primer teorema. En este caso se va a demostrar que si dos ángulos son congruentes, entonces los lados opuestos a estos también son congruentes. Y acá tenemos la demostración. Y vamos a ver, acá nos dan, miren, el mismo triángulo isósceles, solo que está en una posición distinta. Y tenemos esta información. En la figura de la derecha, la medida del ángulo A es congruente con la medida del ángulo B. ¿Vean? La medida del ángulo A es congruente con la medida del ángulo B. Esa es información que nos dan, por lo tanto esa la podríamos utilizar como hipótesis. Y nos piden demostrar que el segmento de A a C es congruente con el segmento B a C, ¿sí? O sea, los segmentos que están opuestos a los ángulos que son congruentes. Este segmento está opuesto a este ángulo y este segmento está opuesto a este ángulo, que los ángulos ya están marcados, ¿ven? Que son congruentes. Y bueno, tenemos también otro dato. La bisectriz del ángulo BCA, el ángulo BCA, o sea, de este ángulo, la bisectriz de este ángulo corta al segmento AB en el punto D. O sea, al ser esta la bisectriz, sabemos que este ángulo está dividido en dos ángulos iguales. O sea que este ángulo de acá es congruente con este ángulo de acá. Ok, vamos a ver la demostración, vamos a iniciarla. Tenemos que la medida del ángulo BCD, o sea, BCD, o sea, este ángulo, miren, BCD, este angulito de acá, este ángulo, porque si se fijan, ya este triángulo que estaba en verde ya lo partimos en dos, ya está dividido en dos. Entonces, este ángulo BCD, o sea, este es congruente con el ángulo ACD, o sea, con este. ¿Y por qué? ¿Por qué es congruente? Bueno, porque el segmento CD es la bisectriz de este ángulo, del ángulo ACB. Por eso este ángulo es congruente con este otro ángulo. También tenemos que la medida del ángulo A es congruente con la medida del ángulo B, y esto es por hipótesis, ya me dan la información en el problema. Bueno, partiendo de esto, sabemos que la medida del ángulo CDA, o sea, CDA, o sea, este ángulo de aquí, la medida de este ángulo de aquí va a ser igual a 180, que es lo que mide la sumatoria interna de los tres ángulos, 180 menos la medida del ángulo A y la medida del ángulo ACD, o sea, la medida de este ángulo de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Y bueno, como en otro caso, o sea, viéndolo de diferente forma, o sea, haciéndolo para este triángulo, también sabríamos que 180 grados menos la medida del ángulo B y la medida de este ángulo llamado BCD, eso debería de ser igual a el ángulo que nos hace falta, o sea, este ángulo D. ¿Sí? En el paso número 4 tenemos que el segmento CD, o sea, este segmento CD, es congruente con el segmento CD. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo segmento. Y teniendo ya todo eso, tendríamos entonces que el triángulo CDA es congruente con el triángulo CDB. ¿Por qué? Basados en el inciso 1, 2 y 3. ¿Qué criterio se aplica? El criterio ángulo, lado, ángulo. Ese es el criterio que aplicamos, el criterio lado, ángulo, lado. Por lo tanto, el segmento AC es congruente con el segmento BC. ¿Por qué? Porque son partes correspondientes de triángulos congruentes. Una vez visto ya los tres teoremas,
vamos a dejar como asignación que se encuentre la medida de los ángulos que se piden a continuación. En este caso, los ángulos X y Y, utilizando las definiciones de los teoremas. Puedo hacer uso de las demostraciones también. Y igual, bueno, que haga la lectura correspondiente en el texto para que no tenga problemas. Hasta la próxima.